Muy buenos días a todos. Nuevamente les habla Gabriela Veloz, estudiante de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Psicología Educativa y Orientación. Dentro de lo que es la materia de la metodología de la investigación, hoy les voy a hablar del método científico. Pues bien, vamos a dar una breve explicación de lo que es el método científico, y es así que parte de que es un método para la solución de problemas aplicando no solo a la ciencia, sino también a la verdad cotidiana. Esto nos quiere decir que el método científico es una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos, quizás uno de los más útiles o adecuado capaz de proporcionarnos respuestas a nuestras interrogantes. Respuestas que no se obtienen de inmediato, de forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto significa que el método científico llega a nosotros como un proceso, no como un auto donde se pasa de inmediato a la ignorancia de la verdad. También determinamos que el método científico está conformado por 5 etapas en su orden. Lo primero es la observación, la hipótesis, la predicción, la verificación y la replicación. La observación consiste en el examinar atentamente los hechos y fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. Consiste también en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Como segundo etapa tenemos lo que es la hipótesis. Consiste en elaborar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Es también la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos, interpretación que debe ser puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores. Como tercera fase tenemos lo que es la predicción, que consiste en plantear una posible solución al problema. Esto también nos quiere decir que consiste en la verificación de la hipótesis. Tenemos también lo que es la verificación. Consiste en cómo lo hace la palabra verifica su solución, planteando anteriormente solución de forma definitiva al problema. Y como quinta etapa tenemos lo que es la replicación. Consiste en caso de presentarse la situación nuevamente, se aplica la solución encontrada. Pues bien, dentro de lo que es el método científico también tenemos el método científico experimental, que se basa en la observación para mediante la cual identificar un problema y con la formulación de preguntas. Propone planteamientos de hipótesis mediante relaciones entre hechos que den posible respuesta. Estas pueden ser una o varias variables. Busca obtener información para explicar el fenómeno. Utiliza la experimentación usando variables, como yo le había dicho. Puede ser una o varias variables, tanto dependientes como independientes, para comprobar la hipótesis. Para continuar resultados por medio de análisis, realizando una contratación por medio de tablas, esquemas, fotografías, gráficos, mapas mentales, etc. Y establece las conclusiones. También el método científico es el conjunto de procesos que el hombre debe emplear en la investigación y demostración de la verdad. Tiene varias características que son el racional, el analítico, el preciso y claro, el verificable y el explicativo. Sus objetivos son alcanzar la verdad práctica mediante la adaptación de ideas a los hechos, y es la combinación de la inducción y la deducción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que puede ir de principio, o sea, de lo más fácil a lo más concreto y de lo concreto a lo fácil. Su estructura está basada por la observación, la experimentación, la hipótesis, la predicción, la verificación y la replicación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pues bien, dentro de lo que tenemos el método científico, también tenemos lo que son pasos del método científico. El primer paso es la observación,
que consiste en la recopilación de hechos acerca de un problema o fenómeno natural que despierta nuestra curiosidad. Las observaciones deben ser lo más claras y numerosas posibles, porque han de servir como basada de partida para la solución. Como segundo paso del método científico tenemos la hipótesis. Es la explicación que nos damos ante el hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una interpretación de los hechos de que disponemos de interpretación que debemos ser puestas a prueba por observación y experimentos posteriores. La hipótesis no debe ser tomadas nunca como verdaderas, debido a que un mismo hecho observado puede explicarse mediante numerosas hipótesis. El objeto de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una explicación para estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. Como tercer paso tenemos lo que es la experimentación, que consiste en la verificación o comprobación de la hipótesis. La experimentación determina la validez de las posibles explicaciones que nos hemos dado y decide el que una hipótesis se acepte o no, o que sea desechable. Como cuarto paso tenemos la teoría. Es una hipótesis en la cual se ha relacionado una gran cantidad de hechos acerca del mismo fenómeno que nos intriga. Algunos autores consideran que la teoría no es otra cosa más que una hipótesis en la cual se considera mayor número de hechos y en la cual la explicación que nos hemos forjado tiene mayor probabilidad de ser comprobada posiblemente. Y por último, tenemos también lo que es la ley, que consiste en un conjunto de hechos derivados de las observaciones y experimentos debidamente reunidos, clasificados e interpretados, que se consideran demostrados. En otras palabras, la ley no es otra cosa que una hipótesis que ha sido demostrada mediante el experimento. La ley nos permite predecir el desarrollo y evolución de cualquier fenómeno natural. Por último, vamos a explicar vamos a dar a conocer lo que hace el método científico, como ya lo habíamos mencionado al principio. El método científico se encarga de observar una hipótesis, hacernos preguntas para saber cuál es el motivo de la hipótesis, hacer una hipótesis, experimentar con lo que observamos, llegar a una conclusión de lo que estamos investigando y reportar los resultados, como ya lo habíamos mencionado. Esto es todo en lo que les puedo hablar acerca de lo que es el método científico. Espero les haya gustado mi presentación y muchas gracias.